que el cumplimiento de este tratamiento no sea mera cuestiones así objetivas, que el interno lo único que es salir en libertad para volver a delinquir. No sé si me explico la Yo te inquietud. entiendo. Mira, yo quiero hacer recordar también a tus alumnos lo que sucedía en la Edad Media y que a partir de, ¿no es cierto?, de la Ilustración y de Beccaria, hemos roto felizmente con un derecho penal destinado a modificar o a suprimir el libre albedrío de la persona. Con esto quiero decirte que la persona siempre tiene que tener la posibilidad en un Estado de Derecho de elegir finalmente hacer el bien o hacer el mal. ¿Cómo conjugamos esta evolución que tuvo la ciencia jurídica respecto al fin de la pena, que es que un sujeto no vuelva a delinquir? ¿Puede el derecho penal obligar a una persona a ser buena? De eso se trata, ¿no? ¿Cómo hacer para que el libre albedrío pueda ser respetado en la persona, de dirigir su voluntad conforme quiere? Y otra es en hacerlo más libre a la persona, dándole las posibilidades de insertarse adecuadamente en la sociedad. Por eso es que uno es más libre mientras uno más está educado, donde uno más sabe trabajar, donde uno más tiene posibilidades de insertarse positivamente en la sociedad. El programa penitenciario tiene por virtud de ofrecer siempre a la persona que está privada de su libertad un aspecto educativo, un aspecto laboral, un aspecto de dejar el tiempo libre del ocio para preocuparse por los demás, por uno mismo, por el tercero, llegando así, ¿no es cierto?, a que él mismo se sienta útil para la sociedad. No se intenta transformar a una persona de mala a buena, porque si no sería suprimir el libre albedrío, y por otro lado se trataría de tratar a una persona ya desconociéndola en su naturaleza como una cosa. Claro. ¿Y cómo probamos, por otro lado, que una persona ha dejado de ser mala para ser buena? Sería aceptar que uno le puede lavar la cabeza a un ser humano, ¿no? Y prácticamente entonces le sacaríamos todo tinte de personalidad humana a este ser que no sé qué sería. Porque uno que ve los noticieros siempre dice, mire, esta persona que cometió el delito estaba con salidas transitorias. Ahí está. O estaba en libertad condicional. Entonces, bueno, ¿quién le dio la libertad? Ese es un reproche que siempre se hace desde una persona que no conoce cuál es inclusive su propio derecho de hacer de su vida lo que le venga en gana. Pero eso sí, las consecuencias de haber violado la ley siempre llegan. Esa persona que violó la libertad condicional, la libertad asistida o delinquió durante las salidas transitorias, ¿no es verdad acaso de que la ley le va a aplicar un nuevo castigo y va a sancionarlo por haber cometido ese nuevo delito? Por eso es que la ley penitenciaria, dentro de todo, y también el Código Penal, prevé con pautas objetivas únicamente, sin meterse dentro del sujeto, que existen condiciones que medianamente hacen posible su inserción social alejado del delito, pero mediante el respeto de pautas objetivas, haber trabajado, saber de ciertos oficios, aunque sea mínimo, o haber estudiado. En definitiva, darle herramientas para que el sujeto se aleje del delito. Ahora, un sujeto que se sustrae al trabajo, un sujeto que es incapaz de lograr su propio sustento, un sujeto que no sabe mínimamente conducirse en la vida civil porque no sabe leer y escribir, no sabe hacer cuentas mínimas. Es decir, el sujeto se ve inclinado o condicionado por su forma de instrucción o su incapacidad laboral a hacerse de sus recursos mediante el hecho ilícito o delictivo. Por eso es que la ley permite un pronóstico de cómo le va a ir a ese sujeto en el medio libre, en tanto y en cuanto cumpla mínimamente ciertas pautas objetivas como las que te acabo de contar. Cuando la persona ya puede obtener estas salidas anticipadas, como dijiste recién, ya sea salidas transitorias o que se pueden obtener al cumplimiento de la mitad de la condena y estando en el periodo de prueba del tratamiento penitenciario. Una salida asistida, libertad asistida, que es 6 meses antes del cumplimiento total de la condena, o bueno, la libertad condicional.
el juez de ejecución tiene los medios necesarios y las facultades legales como para controlar lo que esa persona está desarrollando mientras está en esta salida anticipada de la condena? Bueno, ese es un gran punto de vista, el tuyo, tu pregunta es buena, porque se opina sin conocer ciertamente qué es lo que sucede por lo menos en la realidad de Córdoba. El juez no convive, el juez no está en el sistema penitenciario, de modo tal que pueda observar cómo es el comportamiento del sujeto dentro del sistema. Para eso existe, como bien me preguntabas hace un rato, un cuerpo técnico conformado por psicólogos, sociólogos, gente dedicada a la enseñanza del trabajo, gente que observa permanentemente la conducta y evolución del sujeto. Son ellos, que en definitiva está el interno en manos de la administración penitenciaria, para poder evaluar el cumplimiento o incumplimiento de estos requisitos legales por parte del interno. Cuando el área técnica que se trate evalúa, califica y considera oportuno otorgar una recompensa, otorgar las libertades transitorias o pronosticar una buena inserción social en las salidas anticipadas, si el juez de control, el juez de ejecución en este caso, debe asegurarse de que la consideración efectuada por el cuerpo técnico sea conforme a la ley. No puede ser arbitrario, porque así como se puede conceder, se puede negar. Se puede conceder a quien todavía no ha cumplido y también se puede rechazar la evolución a quien efectivamente sí ha evolucionado. Por eso es que el juez debe controlar en función de las pautas normativas si el cuerpo técnico penitenciario ha cumplido con las exigencias de la ley. Recién allí podrá darse curso al trámite que se solicita. Pero además, Facundo, si el interno tuviese dudas, si tuviese todavía alguna hipótesis de temor de que es infundada la resolución que le agravia, puede ir a través de un recurso de apelación efectuado por él mismo o a través de su defensa a solicitarle al juez que controle, ya sea en su razonamiento o en la ley aplicada, las diferentes posturas que ha tenido la autoridad penitenciaria para negar, para ampliar o para, ¿no es cierto?, en definitiva, conducir de un modo distinto al que quiere el interno su vida dentro del establecimiento carcelario. He visto algunos casos donde el Consejo Criminológico no lo promueve de fase, entonces el interno apela sin dar mayores fundamentos, entonces cuando esa apelación llega al juez de ejecución, le corre a la defensa técnica, me ha pasado a mí, de tener que fundamentar este agravio expuesto por el mismo interno y bueno, en algunos casos los jueces han dicho, tiene razón el interno, es arbitraria esta decisión al no promover la fase, porque sabemos que si no se promueven las fases, es difícil llegar al periodo de prueba. Y el periodo de prueba, como hablamos recién, implica, entre algunos beneficios, las salidas transitorias, es decir, salir progresivamente también, durante un día, horas. Salidas educativas, salidas laborales, salidas para vincularse socialmente, digo, en el núcleo familiar, puede ser salidas de ese tipo que son las contempladas en la ley. Está bien. Exactamente. Y dentro de la función que cumplís como juez de ejecución, ¿cuál es la problemática carcelaria que más ves, más vivís como planteo de los internos? La falta de trabajo, porque yo como abogado penalista, muchas veces el interno me transmite, doctor, yo quiero trabajar, pero no tengo trabajo, en este pabellón no hay. O yo quiero estudiar, pero ya el cupo se llenó, entonces me dicen que tengo que esperar hasta el año que viene. No sé si ha habido planteos puntuales respecto de internos en ese sentido, que quieren trabajar y no tienen, o quieren educarse y no pueden ingresar, o bueno, alguna problemática más habitual. Bueno, mira Facundo, la problemática es muy diversa porque no todos tienen el mismo interés. Algunos centran su interés, por ejemplo, en el vínculo familiar y se interesan por adquirir visitas por parte de terceros que viven en el medio libre.
de adquirir educación, pero el hombre, inserto en un medio carente de libertad, tiende a ser especulativo, en el sentido de que si él cumple con ciertos requisitos, sabe que los beneficios vendrán. No hay por qué echarle culpa a una persona que especulativamente quiere trabajar, quiere educarse para obtener ese tipo de beneficios, ¿verdad? Cualquier persona que esté encerrada Desde ya. es un comportamiento lógico y razonable. Desde ya que es difícil contemplar todas las necesidades que plantean los internos. En nuestro caso, hablo por la provincia de Córdoba, hay proyectos ya aplicándose para trabajar, hay tanto dentro de la institución como en el periodo de prueba y fuera, a través de contrataciones efectuadas por particulares con vínculos, logrados con el Poder Ejecutivo, con licitaciones públicas. A nivel educativo, como bien lo sabes, el secundario es todavía obligatorio por ley nacional y más allá solamente quedan posibilidades de educarse en aspectos, por ejemplo, de electricidad del automotor, otros oficios que no necesariamente tienen que ser de la currícula universitaria. Puede ser terciaria también. Pero sin duda que la demanda, la gran demanda de los internos son aquellos elementos que hacen a la inmediata obtención de un beneficio si transitan por ese requisito. Por ejemplo, el trabajo o la educación. Yo no quiero dejar de decirte que si una persona que está privada de su libertad no puede conservar la capacidad a la frustración, por así decirlo, el sistema penitenciario, desde sus varias técnicas, detecta en el sujeto la especulación y la poca capacidad de tolerar una frustración. Por ejemplo, de esperar. El motivo de esperar que se le dé trabajo es parte de la educación del sujeto hacia la tolerancia a la frustración. Eso impedirá que si un sujeto está en la calle, en la vía pública, el no encontrar trabajo le obligará a buscar más trabajo, no a darse por rendido y constituirse en un sujeto que vive a costa del otro. Es un buen punto para decirle entonces a mis defendidos, diga, está dentro de la tolerancia. Dentro de la educación y del programa está como elemento Tené paciencia, de evaluación. No te frustres. Exactamente, cómo tolera él estos tiempos. No sé si tú recuerdas la película Un día de furia con Michael Douglas, donde todo se hace poco tolerante para él y termina haciendo las cosas que conocemos. Esto es motivo de análisis también dentro de la cárcel. Bueno, por último, de acuerdo al tiempo que ya nos están señalando, no querría terminar sin analizar brevemente otra temática que es objeto de tu competencia, que es el caso de las medidas de seguridad. El juez de ejecución en esta ciudad de Córdoba actúa controlando también las medidas de seguridad de aquellas personas que con sentencia, por ejemplo, de sobreseimiento, han sido declaradas inimputables, pero se le ha impuesto, por ser peligrosas para sí o para terceros, una internación. Es una problemática compleja, ¿no?, en esta ciudad. Bueno, para posicionarlos bien en la temática a los alumnos, estos inimputables que dice Facundo son aquellos mayores que deberían ser imputables, pero en razón de una insuficiencia mental o de una alteración morbosa de las mismas, han caído en ese estado de inimputabilidad. El principal problema que hoy tiene el derecho penal frente al inimputable adulto es que las hipótesis normativas provienen de 1921 con todos los antecedentes que son del siglo anterior. Con lo cual la ciencia psiquiátrica ha evolucionado a punto tal de que no aconseja en ningún momento la reclusión manicomial, que es la que está prevista justamente y contradictoriamente en el derecho, en el Código Penal, en el artículo 34. ¿Qué hacer? Manicomial, reclusión e indeterminada. E indeterminada, ¿por qué? Porque hasta que no cesa la peligrosidad, claro, no puede salir del manicomio. Pero hoy por hoy la ciencia más psiquiátrica... grave que la pena misma. Claro, pero la ciencia psiquiátrica aconseja que una persona no puede estar en un tratamiento psiquiátrico encerrada. Y hoy por hoy todos los establecimientos psiquiátricos
tienen un sistema de tratamiento de tipo ambulatorio o puertas abiertas, razón por la cual la ejecución de las medidas de seguridad se torna imposible de llevar a cabo, porque en los hospitales psiquiátricos, salvo una crisis intensa donde el sujeto pueda estar allí internado 1 o 2 días en cama, me refiero, los demás lugares del establecimiento psiquiátrico son a puertas abiertas, posibilitando al interno irse cuando le venga en gana. Esa es una de las principales preocupaciones que tiene actualmente nuestro sistema penal, la ciencia penal y concretamente en nuestra provincia, a efectos de llegar a un buen puerto sobre la conducción y tratamiento del paciente psiquiátrico que ha cometido un delito. Por otro lado, no quiero dejar de decirte que en la ciudad de Córdoba contamos con la primera, digamos, cárcel psiquiátrica, porque es una institución psiquiátrica destinada a morigerar o a mitigar el estado de alteración de un inimputable que no puede durar más de 7 días y se llama centro psicoasistencial. Salvo eso, y por ese periodo, el inimputable adulto vuelve al instituto psiquiátrico que se trate y allí vuelve a ser insertado en este régimen de puertas abiertas que es muy difícil de controlar y no es compatible para nada con nuestro derecho penal. O sea que si el inimputable adulto, en virtud de un proceso penal, a la semana que está en el CPA que señalaba recién, vuelve al hospital neuropsiquiátrico, si no tiene voluntad de permanecer internado, lo más probable es que vuelva a su domicilio. Así es, así es. Allí, en estos casos... ¿No hay forma de obligarlo o está permitido eso? No, analógicamente se aplica para este inimputable adulto la medida que trae el Código Civil para los enajenados. Se hace esta aplicación analógica por parte del médico, pero nosotros, los jueces de ejecución, de saber que el sujeto ha abandonado el establecimiento psiquiátrico, debemos ordenar la captura y su reinserción porque en definitiva no coincide esta práctica con la letra de la ley. Aguardaremos en todo caso la modificación por parte del legislador de esta hipótesis normativa para permitirle a la persona inimputable que ha sido peligrosa reinsertarse en el medio y así ir mitigando la peligrosidad conforme, ¿no es cierto?, al tratamiento que estima corresponder por parte del médico psiquiatra. Bueno, por último, vamos a señalar que el doctor Lajerró, como juez de ejecución, además de tener estas funciones que les señalábamos recién, de velar por el cumplimiento del tratamiento progresivo para obtener salidas anticipadas, en su caso si corresponden, también para el cumplimiento de las medidas de seguridad, también está dentro de sus funciones velar por el cumplimiento de las condiciones por las cuales se le da a un imputado la suspensión del juicio previo, la probation que hemos visto con anterioridad. Y asimismo, por supuesto, también aquellas personas que han sido condenadas a una pena de ejecución condicional, también se establecen ciertas reglas de conducta que el juez de ejecución deberá velar o exigir el cumplimiento. No sé si me Así equivoco. es. En el caso de la suspensión de juicio de prueba, la principal conducta que se requiere por parte del beneficiado es el pago mínimo de un resarcimiento, como dice el Código Penal, a la víctima. De eso nos encargamos nosotros para controlar el efectivo pago por parte de la persona beneficiada, es decir, del imputado. También controlamos que se cumplan, por ejemplo, los trabajos a beneficio o los trabajos en favor del Estado, de un modo que pueda demostrar el sujeto su intención y además reparar el daño causado a la sociedad por este delito que ha cometido. Generalmente que van y hacen trabajo en iglesias o en escuelas públicas. Sí, el sistema de hecho tropieza
con estas buenas intenciones de ley penal, porque los particulares poco quieren tener que ver con las personas condenadas o procesadas por delitos. Casi siempre terminamos incluyéndolos a ellos como movimientos o corrientes de ayuda al prójimo, en Cáritas, por ejemplo, en parroquias, o en movimientos que hagan al cuidado de la comunidad, de la municipalidad, etcétera. Pero bueno, es posible y se han obtenido muy buenos resultados. En cuanto a la libertad condicional, la base fundamental aquí es, y la libertad asistida también, es el patronato de presos y liberados. El patronato de presos y liberados permite tener como eslabón de transición entre la privación de la libertad y la libertad propiamente dicha, tener una mano hacia el interno, a los efectos de tener una ayuda primaria e inicial de reinserción. Por ejemplo, una ayuda de alimentaria, una ayuda de solvencia para el grupo familiar, alguna ayuda de tipo de infraestructura social que le permita a esta persona que ha estado mucho o poco tiempo encerrada o bajo encierro, volver a adecuarse a las pautas de conducta que la ley, o por lo menos el juez que ha impuesto la condena desearía. Y por último, sirve de mucho el control de la persona en el medio libre para saber si efectivamente consiguió algún oficio o algún trabajo que permita el autosustento, como también el control domiciliario, ya que de sustraerse él al control del juez porque se ha mudado sin avisar o porque se ha hecho ausente sin motivo alguno del domicilio donde uno lo puede ubicar, entrevistarlo y saber cómo le va, es el motivo principal de la revocación del beneficio que se ha dado. Sí. Bueno, hemos llegado al fin. Nos hemos extendido un poco el tiempo que estaba previsto, pero me parece que ha sido interesante, aprovechando la amabilidad del doctor Cristóbal Laje-Ros, y hemos tratado de sacar toda su visión, no solamente teórica, sino lo que más nos importaba desde el punto de vista de la práctica, de los jueces realmente cómo actúan en casos concretos. Así que reitero, muchas gracias, doctor, por haber venido. De nada, Facundo. Muy amable. Y seguimos después con las palabras claves de este módulo. Dentro de estas tenemos la sentencia. La sentencia es importante recordar lo siguiente, que producidas las últimas palabras del imputado, se pasa inmediatamente a deliberar. Y en la deliberación, el tribunal puede disponer la reapertura del debate para ampliar prueba producida. Es decir, dijimos, no para disponer prueba nueva, porque no puede el tribunal de juicio ordenar de oficio la incorporación de prueba. Sí está facultado, en esta instancia, a la reapertura del debate para ampliar pruebas ya producidas y que en su momento fue ofrecida por las partes. Recuérdase que el tribunal de juicio, en el sistema cordobés, no tiene las facultades autónomas de investigación. Quien tiene la responsabilidad en el momento del debate de probar la existencia del hecho y la participación del imputado es el Ministerio Público Fiscal y solamente podrá ordenar de oficio la inspección judicial. Como concepto clave también dijimos, el pedido de absolución por parte del fiscal obliga a la Cámara a absolver al imputado, salvo que en el proceso actúe un querellante particular y éste solicite condena. Dijimos que no importa si la acusación es pública o privada, sino lo que se exige para no violar el debido proceso y la defensa en el juicio, que existe una acusación, aquella en la cual pueda defenderse el imputado. Si nadie lo acusa y el imputado no tiene que defenderse, la sentencia condenatoria por parte del tribunal lo va a sorprender. Entonces, sea el Ministerio Público Fiscal o sea el querellante particular, alguno de los dos sujetos, el esencial o el eventual, debe formular una acusación fundada. Otro concepto clave es que en los juicios por delito de acción privada no existe la investigación penal preparatoria. La querella se presenta directamente ante el juez correccional, es decir, ante el juez que va a llevar el juicio. Dijimos que hay un procedimiento previo al debate, como es la audiencia de conciliación, pero no tiene investigación penal preparatoria.
No actúa nunca el Ministerio Público Fiscal. El actor penal es el querellante. Con respecto a los recursos, dijimos, el de reposición se presenta contra el mismo juez que dictó la resolución para que éste revoque por contrario impedido. La apelación en contra de decisiones del juez de instrucción y conoce la Cámara de Acusación. El recurso de casación en contra de sentencias definitivas o que causen un perjuicio irreparable de la Cámara del Crimen, Cámara de Acusación o juez correccional. Conoce y resuelve el Tribunal Superior de Justicia. Recurso extraordinario en contra de las decisiones del Tribunal Superior de Justicia. Conoce la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La oposición se presenta en contra de las decisiones del fiscal de instrucción que resuelve el juez de instrucción, también llamado juez de control. Por último, acabamos de ver el tratamiento penitenciario, aquel que se realiza al interno, al condenado a una pena efectiva de prisión, busca la resocialización del condenado, quien mediante el avance de ciertas fases y la observancia de ciertas condiciones puede obtener progresivamente salidas anticipadas al cumplimiento total de la condena. Dijimos con el juez Cristóbal Laje Ros, que pueden obtener libertad asistida, salidas transitorias, hasta que esto se transforma en libertad condicional. Bueno, alumnos, esto ha sido todo. Hemos llegado al final de estas clases. Espero que haber sido claro en los conceptos y las ideas y que hayan comprendido la materia de derecho procesal penal. Sigo a su disposición para lo que necesiten para aclarar cualquier aspecto de esta asignatura. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.